¿Qué tal? Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos nuevamente hoy dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hoy 30 de enero de 2026 le damos gracias a nuestro Señor por darnos la oportunidad siempre, día a día, poder estar de pie y poder transmitir lo que es el Santo Evangelio. Gracias a todos los hermanos que nos ven y nos le dan seguir y le damos las gracias a todos y les mandamos saludos hasta donde quiera que nos vean. Hoy vamos a meditar lo que es el Santo Evangelio de Marcos. Vamos a meditar un poquito lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en esta palabra bendita. Así que vamos a iniciar, hermanos, y nos vamos a poner a la paciencia de Dios para dar lectura del Santo Evangelio. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dice, la semilla que crece por sí sola. Jesús dijo además, escuchen esta parábola del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerme, despierto, y sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos, en cualquier lugar que nos vean. Hoy vamos a meditar lo que nos dice el Santo Evangelio de Marcos. Dice que nos habla hoy de la parábola de la semilla que crece por sí sola. Jesús dice que escuchen, dice, esta comparación del reino de Dios. Dice que un hombre esparce la semilla en la tierra y él duerme, despierta, de día o de noche, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Dice que la palabra de Dios nos está hablando que es como un grano de mostaza, que dice que cuando uno, los que hemos trabajado en el campo, nosotros sabemos cuando vamos y sembramos un granito en la tierra y luego ahí lo dejamos, pero cómo es la voluntad de Dios, que Él hace que esa semillita germine, que esa semilla crezca, y según el proceso esa planta crece y luego ya da lo que es el fruto. Entonces Dios nos habla de nos pone esta parábola
que así es el reino de los cielos. Nosotros tenemos que empezar desde abajo. Nosotros tenemos que luchar por ser esa semilla que brote y que dé frutos. ¿Y cómo vamos a dar fruto nosotros? Tenemos que dar frutos de la manera que tenemos que en nuestras vidas saber utilizar lo que Dios nos ha dado a nosotros. A nosotros Dios a todos nos da dones. A uno les da el don de cantar, a otro les da el don de aconsejar, al don de ejecutar cualquier instrumento. Pero está que nosotros no descubrimos los dones que nos da nuestro Señor Jesucristo para poderle servir. Nos habla nuestro Señor Jesucristo de que así es el reino de los cielos. Que entonces nosotros dice que tenemos que luchar, empezar desde abajo y ir creciendo como una planta que crece. Nosotros tenemos que ir creciendo, ir madurando nuestra fe día a día, como siempre a veces comentamos, lo reflexionamos en los santos evangelios que hemos estado viendo estos días atrás. Nos habla de que nosotros, por ejemplo, el día de ayer nos decía que tenemos que ser luz. Hoy nos dice que la fe de nosotros tiene que crecer como una semilla que se planta en la tierra, y para que germine, eso lleva un proceso. Entonces nosotros así tiene que ser poco a poco, ir luchando. No es de la noche a la mañana que ya uno va a hacer el cambio, que ya porque ande en la iglesia, porque siempre vaya, que no falte a misa, a los rosarios, a las reuniones, a los retiros. No, siempre esto es una lucha constante que debemos de ir día a día nosotros luchando por ganar ese reino de los cielos. Tenemos que luchar. Es algo que no es fácil, pero tampoco es difícil. Tenemos que tratar de hacer esos cambios y que se mire pues que sí, en verdad, nos acercamos a Dios. Porque a veces nosotros no nos acercamos o nos da vergüenza porque ¿qué va a decir la demás gente? Aquellos que no se congregan dicen, no, pero pues te pasa solo en la iglesia y anda, es más peor que saber qué, y pues eso le ponemos cuidado y ya nos desmoralizamos y ya pues quien va triunfando ahí es el demonio. Ya no es nuestro Señor Jesucristo el que gana esa batalla, sino que es el demonio el que lo gana, porque esas personas se les mete el demonio para meterle cizaña a uno y decirle, no, pues que sos aquí, y pues son cosas que pasan, pero uno no tiene que ponerle cuidado a eso, sino que tenemos que siempre luchar y hacer y crecer como la planta. Tenemos que crecer y dar frutos. ¿Y cómo vamos a dar frutos? Siendo un ejemplo en la familia, siendo un ejemplo en la sociedad. Tenemos que dar esos frutos nosotros para que se mire pues que sí vamos luchando por ese reino de los cielos. También dice que el reino de Dios, ¿con qué dice lo podemos comparar? Dice que se compara como lo que es una semilla de mostaza, que al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echa en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Es lo que les estaba explicando, que dice pues que así es el reino de los cielos, que uno tiene que empezar desde como una semillita de mostaza. Ahí está una alabanza que dice que si uno tuviera fe como un granito de mostaza, le dijera a cualquier árbol, arráncate de allí y plántate en otro lado. Si uno tuviera esa fe, pero pues lastimosamente somos humanos de carne y hueso y eso se nos hace bien difícil de que nosotros podamos hacer eso, pero tenemos que hacer la lucha, pues porque a eso estamos llamados como hijos de Dios, que somos bautizados. A eso estamos llamados, a nosotros
hacer ese cambio. Y nos sigue diciendo, pero una vez sembrada, dice que ahí hacen nido las aves del cielo. Y después dice, Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba con todo en privado. Entonces esto nos llama la atención, que pues a nuestro Señor Jesucristo a la gente le predicaba de una manera en parábolas, pero a sus discípulos, a ellos también les enseñaba cómo tenían que ellos predicarle a la gente, enseñarles cómo para que la gente pues creyera en Dios. Y hoy pues nosotros a eso estamos llamados, los que somos laicos católicos. No vamos a esperar que solamente un sacerdote, que un obispo, que el papa, quien sea que predique la palabra de Dios. No esperemos solo de ellos. Un laico que esté preparado, bien lo podemos hacer. Podemos, porque dice, pues a eso estamos llamados, a anunciar esta bendita palabra, para que nosotros podamos, para que todo el mundo la pueda escuchar, porque así dice pues que el que crea en esta bendita palabra, porque Dios dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva de salvación, y el que crea y se bautice, ese se salvará, y el que no, pues dice que se condenará también. Entonces nosotros tenemos que hacer la lucha, tenemos que luchar, y el llamado, queridos hermanos, pues es a que siempre sigamos, siempre no desmayemos, luchemos por ganar esa salvación que un día nos va a tocar darle cuentas a nuestro Señor Jesucristo, y es como nosotros tenemos que ganarnos ese reino de los cielos. Dios nos llama a hacer la voluntad, a poder ayudar a quienes lo necesitan. Hay que hacerlo. Nos dice pues que tenemos que ser luz en el camino, y hoy nos está hablando de que nuestra fe tiene que crecer como una planta que crece y hasta que da frutos. Y esos frutos, ¿cómo se van a dar? Ya cuando nosotros pues ya tengamos que ser un ejemplo para otras, y pues es cuando nosotros ya esos frutos se van a estar dando. Aunque los caminos de Dios no son fáciles, porque hay los caminos de Dios son muy escabrosos y tienen muchas espinas, pero tenemos que hacer la lucha, porque aquí el que va a vencer es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, pues muchas gracias por este momento que hemos estado aquí para compartir este Santo Evangelio, y pues dándole gracias a Dios por todo, y así que Dios me les acompañe y que me les proteja siempre, y que les bendiga donde quiera que se encuentre. Que así sea. Amén.